Amigos, qué gusto saludarlos, muchas felicidades. Un nuevo año ha comenzado con lo que renovamos nuestro ánimo. Particularmente cuando hablamos de economía, el 2020 fue un año para el olvido. El PIB habría caído 9%, el consumo se contrajo y han desaparecido 1 millón de empresas. ¿Qué nos trae este 2021? ¿Qué tanto se recuperará nuestra economía? Nos va a acompañar Jorge Gordillo, director de análisis económico de CI Banco. Lo invito a que se quede con nosotros. Jorge, muchas gracias por la oportunidad, muy buenas noches y antes que otra cosa, pues muchas felicidades, estamos arrancando el año, lo mejor para este 2021 que estamos arrancando. Jorge, ¿qué se visualiza para la economía en este 2021, en este renovado año, después del terrible, complicado 2020, un año disruptivo? ¿Qué se visualiza para la economía global, para la economía de los Estados Unidos, Jorge? Buenas noches, Alberto. Gracias, felicidades también. Sí, efectivamente, terminamos un año bastante complicado y el siguiente va a ser también un poco incierto, pero sí creemos que de todas debería ser un mejor año, pues porque estamos comparándolo con un nivel, con un año donde estuvimos encerrados por mucho tiempo. Entonces, nada más por eso debería ser un año mejor. Lo que creemos es que vayamos terminando el 2020 con una caída más o menos de 8.8% en el 2020, caída histórica, pero muy enfocada al segundo trimestre, de la caída más fuerte, casi del 20%. De ahí en adelante la economía se ha ido recuperando, esperamos que continúe recuperándose, pero en el 2021 la recuperación va a ser un poco más lenta en comparación al trimestre anterior, que creo que es lo más relevante que va a ser para 2021, porque a lo mejor vamos a ver trimestres, por ejemplo el segundo, donde veamos un rebote muy fuerte de la economía en términos anuales, pero porque lo vamos a comparar con el nivel más bajo del año pasado. Entonces, lo más importante creo que va a ser compararnos entre con trimestre y ahí vamos a notar que poco a poco la economía va a sufrir un poco en la velocidad de la recuperación. Para Estados Unidos, por ejemplo, las cosas han salido mejor de lo esperado y todo el mundo espera que para en algún momento el tercero o el cuarto trimestre la economía norteamericana ya recupere niveles previos a la pandemia, cosa que no esperamos para México. Para México creemos que vamos a tardarnos quizá unos 2 o 3 años para lograr estos niveles. Sí, ¿y qué estás visualizando para el mundo, Jorge? ¿Cuánto creceremos? Bueno, ya finalmente después de que la economía global se vio afectada porque no creció, ¿cuánto podríamos recuperar de lo perdido en la economía global? Sí, pero en la economía global teníamos el miedo de que podríamos caer arriba del 5% este año y ya la expectativa es por debajo del 4% para este año y la expectativa para el próximo año es el 4,5% más o menos de recuperación. Para Estados Unidos también similar, una recuperación mejor, casi cercana al 4%. México puede ser igual, nosotros tenemos expectativa para 2021 cercana al 4%, pero decíamos, si viene caído del 8,8%, pues un 4% no es ni la mitad de la caída de este año, por eso es que creemos que todavía le va a faltar pues bastantes o otros años más para lograr estos niveles previos a la pandemia. Jorge, el año pasado pues terminamos con un dato que pues nos paralizó a todos, nos congeló a todos por parte del INEGI. Lamentablemente el dato pues indicaba que 1 millón de empresas se perdieron, digamos peor que las expectativas. El pronóstico más pesimista era el de CEPAL, que hablaba de 500,000, es el doble. ¿Qué podemos esperar para este año en lo que hace a la destrucción de las empresas? ¿Se detendrá o cuál sería la evolución que tendría este proceso de cierre de empresas, Jorge? Efectivamente, Alberto, es un dato muy grave. 1 billón de empresas cerrando nos demuestra el tipo de crisis en el que vivimos. O sea, no solamente es una crisis con una caída muy fuerte en el PIB, es una crisis peculiar, donde muchos sectores vieron cerrados por muchos meses su actividad y han tenido problemas. Primero tuvieron problemas de liquidez, ahora tienen problemas de solvencia y esto no va a necesariamente terminar o mejorar en los próximos meses. O sea, ya tenemos la esperanza de que viene una vacuna y que en algún momento vamos a regresar a una normalidad, pero esto no va a ser pronto y muchas empresas no van a poder aguantar 6 meses y quizás seguirán cerrando muchas empresas, sobre todo las pymes, los servicios, lo relacionado al turismo, lo relacionado a esparcimiento, todo lo que tiene que ver con conglomerados todavía va a padecer algunos meses. Entonces hay que tener mucho cuidado o decirle a las empresas que sigan con esa estrategia de sobrevivencia, sigue esta estrategia de aguantar liquidez, seguir negociando con proveedores, seguir negociando con todos los servicios que ameriten las empresas para garantizar por lo menos la primera mitad del año, que sí creemos
que en algún momento las cosas van a mejorar, no porque no vamos a padecer malas cosas, sino simplemente porque en algún momento del año sí veremos una mejor normalidad. Jorge, y en cuanto al empleo, ¿qué podemos esperar? También el empleo se ha visto afectado durante el 2020. ¿Qué podemos esperar en este 2021 que ya arrancó? Esperamos una ligera recuperación de entre 300 y 400 mil empleos. No es lo que necesitamos escuchar. Quisiéramos escuchar un año de recuperación cercano al millón para poder compensar toda esta caída tan fuerte del año. Y los empleos que no son formales, bueno, eso sí, pues sí veremos una caída cercana a los 5 millones y también quisiéramos ver una mejora más fuerte. O sea, el problema aquí que siempre hemos comentado es, es este driver que necesitamos en la economía para tener una mejor perspectiva y es esta confianza en la inversión. Si no hay una mejor inversión, si no hay una mayor inversión más sólida, más concreta, el país va a rebotar de manera inercial más lento que el mundo. ¿Qué tanto ayudará a nuestra economía Estados Unidos, Jorge, a través del comercio, de nuestras exportaciones manufactureras? ¿Qué tanto ayudará esa parte para mejorar, digamos, la caída del mercado interno y reanimar el ciclo económico? Bueno, la base de la recuperación la estamos viendo justamente ahí. El hecho que Estados Unidos esté recuperando mejor de lo que esperábamos, va a ser el que nos esté impulsando en la recuperación, las exportaciones. Ya a estas fechas ya estamos viendo un crecimiento anual positivo. Esto es una buena noticia. Entonces quiere decir que el lado exportador, la esperanza sobre el TEMEC, esa es la buena, ese es el sentido positivo o el lado que nos puede ir impulsando hacia la recuperación. La otra parte es la interna, la falta de confianza en la inversión, en el consumo, que se solidifique el mercado interno. Eso es lo que quizá tarde o muy probablemente sea más lento en recuperarse. La inversión ha sido un factor que pues desde el 2019 ha venido afectando a la economía, tanto la inversión pública como la inversión privada. ¿Qué visualizas para la inversión en este año? ¿Podrá haber ya mejores números en esa variable tan importante, Jorge? Esta es la variable clave y efectivamente esta es la variable que padecemos en cuanto a confianza en los últimos 2 años y nos llega en un mal momento en la crisis en la que estamos, porque necesitamos toda la confianza, todo el esfuerzo del sector privado, del sector público para reactivar de la manera más rápida la economía, que tenga un costo menor en cuestión de infraestructura, en cuestión de fundamentos para las empresas, porque si no se logra, entonces lo que va a suceder es que la economía va a llegar a un momento en donde ya no crezca más y entonces los ingresos, la perspectiva al futuro disminuya y con esto pues todos los planes que se puedan venir para los próximos años, las finanzas públicas, todo esto se va a ver perjudicado si no hay una mejor expectativa, una mejor esperanza que se logra solamente con una mejor confianza en la inversión. Ahorita no la vemos, aunque vemos proyectos aislados o proyectos que han anunciado el sector público con el sector privado, no los vemos concretos, no son nuevos y quisiéramos ver un esfuerzo más fuerte de las dos partes. Jorge, la variable de la inversión pública es importantísima, ha estado pues muy por debajo de lo que requiere nuestro país, pero vienen elecciones intermedias, Jorge. ¿Qué tanto ayudarán esas elecciones intermedias a reanimar la inversión pública y sobre todo pues esta inversión que requerimos para que crezca la economía? Bueno, eso es lo que quisiéramos escuchar un plan un poco más ambicioso, aprovechando las elecciones intermedias. No hay aumentos significativos, no le vemos, por lo menos en el número, que el presupuesto que se dio sea suficiente como para darnos una mejor perspectiva o un driver diferente para que nos haga crecer un poco más. Por lo pronto, la apuesta que está haciendo el gobierno es por estabilidad, la ha conseguido, vemos el tipo de cambio a niveles bastante accesibles, la inflación abajo, pero quisiéramos ver que fuera un poco más agresivo en el tema de recuperación, porque juega el tema, hay mucho riesgo de que lo que comentas por la pérdida de empresas, pues se provoque que algunas empresas, en lugar de tener una mejor perspectiva, recorten su actividad a la mitad y esto no es una buena noticia. En cuanto al consumo, que ha sido un amortiguador importante y que, pues, digamos, en otras épocas nos ha permitido que la economía crezca, ¿qué tiempo tardará en recuperar el consumo su nivel y el poder de compra, sobre todo? ¿Cuánto tiempo nos tardará en recuperarse el poder de compra y el consumo como lo teníamos antes de la crisis, Jorge? Sí, el consumo también ha recuperado, o sea, ha estado con una recuperación mejor a lo que esperábamos.
Así vemos un rebote interesante en el consumo. El problema está en esta cierre de empresas, en la caída de empleo. Hemos visto mucha pérdida en el poder adquisitivo, vamos a ver mucho más pobreza por los efectos de la crisis, y entonces esto va a hacer que el consumo en algún momento se tope y entonces venga una lentitud en su recuperación, y también veremos que no va a recuperar los niveles previos o la velocidad que tenía antes de la pandemia en varios años. Entonces, también es una variable que estamos manteniendo muy atentos, pero que difícilmente vuelva a ser el driver que teníamos antes, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardará el tamaño del pastel, nuestro Producto Interno Bruto, en recuperarse después de la baja? Nos decías 8.8 para el 2020, la recuperación más o menos 4% para el 2021. ¿Cuánto tiempo tardaremos a que ese pastel, el Producto Interno Bruto, alcance el nivel que tenía en 2018, 2019, Jorge? Pues unos 3 años. Hay quienes consideran que se puede ir hasta 4, por lo menos 3 años. Ese es el cálculo consensuado, es el que tenemos también nosotros. Y bueno, las cosas pueden cambiar si se considera que es importante recuperarse más rápido. Por lo pronto no lo vemos así, vemos que tardará por lo menos 3 años en alcanzar estos niveles. ¿Qué necesita la economía para recuperarse más rápido? Se ha hablado de la falta de medidas contracíclicas. ¿Crees que todavía haya tiempo para implementar medidas de esa naturaleza para acelerar el ciclo económico, Jorge? Sí, decíamos, el gobierno le ha apostado a mantener, no endeudarse de más, o por lo menos diferente a otras economías del mundo, a no ayudar a lo que él considera a los que más tienen. Ha tratado de mantener la línea de abajo para que no genere disturbios o para darle oportunidad al empresariado de recuperarse. Es una estrategia diferente, pero es una estrategia riesgosa porque lo que sucede es que no vemos el problema de no crecer rápido, no recuperarse rápido, es que en el sector público va a tener menos ingresos con qué mantener esta base, esos programas que tiene, y entonces en algún momento va a tener que endeudarse otra vez, y ese es el más riesgo que tenemos todos los analistas que vemos, y las mismas calificadoras lo comentarán en los próximos años, o será su principal riesgo si no ve una reforma hacendaria pronto, ¿no? Bueno, Jorge, pues muchas gracias, te agradezco mucho, buenas noches y muchas felicidades. Gracias, Alberto. Buenas noches, feliz año. Este 2021 es un hecho, la economía volverá a crecer aquí y en el mundo. Obvio, todavía tenemos encima el lastre de la pandemia, aunque el horizonte de las vacunas debe ayudar. Claramente no será un año fácil, pero como dice el refrán, al mal tiempo buena cara, y más allá de las vicisitudes debemos empujar con todo en este nuevo año que comienza. Lo invito a la próxima semana, aquí ya a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta entonces.